Muy bien. La doctrina de la expiación o doctrina de la obra de Cristo. Vamos a hablar de la doctrina de la expiación antes de Anselmo en la teología patrística griega. Los padres apostólicos hablan de la obra de Cristo en términos generales, comúnmente bíblicos. La explicación más significativa se encuentra en la epístola a Diogneto. En ella se combinan las ideas del pecado del hombre que merece castigo o de Dios que da su Hijo como rescate por el pecado y de la justicia de Cristo que resulta en la cobertura del pecado. Los apologistas apartan muy poco que sea de importancia sobre este tema. Hasta donde representan a Cristo como Redentor, comúnmente lo representan como el que redime del poder del diablo. En los sistemas gnósticos, la redención traída por Cristo es una redención del reino de oscuridad del mundo material. Según Marción, la muerte de Cristo es el precio al que el amor de Dios compró a los hombres del poder del Creador de este mundo. Ireneo, que está en el centro entre Oriente y Occidente, está de acuerdo con los apologistas en contemplar al hombre como esclavizado por los poderes de la oscuridad y ve la redención, en parte, como la liberación del poder de Satanás, aunque no la entiende como una satisfacción que se debe a Satán. Su idea es, más bien, que la muerte de Cristo satisfizo la justicia de Dios, lo cual libera al hombre. Al mismo tiempo, Ireneo da gran prominencia a la teoría de la recapitulación, cuya idea es que Cristo recapitula en sí mismo todas las etapas de la vida humana y todas las experiencias de estas etapas, incluyendo las que pertenecen a nuestro estado de pecadores. Mediante su encarnación y vida humana, Cristo revierte el curso en el que Adán, por su pecado, inició la humanidad y de este modo llega a ser una nueva levadura en la vida del género humano. Cristo comunica la inmortalidad a quienes están unidos a Él mediante la fe y efectúa una transformación ética en sus vidas y mediante su obediencia compensa por la desobediencia de Adán. En la escuela alejandrina encontramos varias representaciones. Clemente de Alejandría, en una de sus obras menores, representa la muerte de Cristo como un pago de la deuda del hombre y como un rescate, pero en sus obras principales da más prominencia al pensamiento de que Cristo como Maestro salva a los hombres mediante la dotación del verdadero conocimiento o inspirándolos a una vida de amor y verdadera rectitud. Orígenes presenta varias opiniones diferentes sin combinarlas en una síntesis como un todo. Cristo salva mediante la deificación de la naturaleza humana a través de la encarnación, al dar un ejemplo supremo de autosacrificio, inspirando así a otros a un sacrificio similar, al dar su vida como un sacrificio por la expiación del pecado y al redimir al hombre del poder de Satán. En conexión con esta idea de la redención del hombre del poder del diablo, Orígenes introduce una nueva idea, a saber, que Satanás fue engañado en la transacción. Cristo se ofreció a sí mismo a Satán como un rescate, y Satán aceptó el rescate sin darse cuenta que no estaría en la capacidad de mantener su poder sobre Cristo, en razón del poder divino y santidad de Cristo. Satán tragó la carnada de la humanidad de Cristo y fue cogido por el anzuelo de su divinidad. Así pues, las almas de todos los hombres, incluso las de los que están en el Hades, fueron puestas en libertad del poder de Satán. El primer tratado sistemático sobre la obra expiatoria de Cristo fue De Incarnatione, de Atanasio. Esta obra también contiene varias ideas diferentes. El Logos se encarnó para restaurar en el hombre el verdadero conocimiento de Dios.
el cual había sido perdido por efecto del pecado. El Logos encarnado es también presentado como el sustituto del hombre, que al sufrir el castigo que merece el pecado, pagó la deuda del hombre. La necesidad de esta satisfacción está basada en la veracidad de Dios antes que en su justicia. No se dice que el precio del rescate fuera pagado a Satán. Sin embargo, Ireneo hace particularmente prominente la idea de que el Logos asumió la carne con la finalidad de deificarla e inmortalizarla. A su vez, la presentación de Atanasio difiere de aquella de Ireneo en 2 puntos. Primero, en que liga la encarnación más directamente a la muerte y resurrección de Cristo en el proceso salvífico. Y segundo, el énfasis radica más en el elemento ético antes que en el elemento físico en el proceso salvífico. Cristo opera en los corazones de los hombres mediante su palabra y ejemplo. Los fieles sucesores de Atanasio son los 3 capadocianos. Basilio contribuyó muy poco a la doctrina de la expiación. Su hermano menor, Gregorio de Nicea, es de mayor importancia como el autor del segundo más importante tratamiento sistemático sobre la obra de Cristo, el Gran Catecismo. Él repite la idea del engaño hecho a Satanás y justifica este engaño con 2 argumentos. Primero, cuando a su turno el engañador fue engañado, simplemente recibió lo que merecía. Y segundo, al final, Satanás mismo se benefició de ello, pues resultó en su salvación. El pensamiento fundamental del Gran Catecismo es la idea, presentada de Atanasio, de que en la encarnación Dios se unió a nuestra naturaleza con la finalidad de liberarla de la muerte. Sin embargo, se señala que no solo el pecado fue destruido, sino también la muerte. Gregorio Nacianceno repudia con burla e indignación la idea de un rescate pagado a Satanás. Rechaza también la idea de que Dios, el Padre, requirió un rescate. Por lo demás, virtualmente, él repite las enseñanzas de Atanasio. Juan Crisóstomo y Cirilo de Alejandría enfatizan el inmenso valor de la muerte de Cristo. La mayor contribución de Cirilo radica en su énfasis en el infinito valor de la muerte de Cristo en tanto muerte de la persona divina. Baur encuentra que en Cirilo prácticamente tenemos el pleno concepto de la satisfacción, con la excepción de que no hay referencia expresa de ella a Dios y a la justicia divina.